El Hospital Emiro Quintero Cañizares, en homenaje a los 450 años de la fundación de Ocaña, me ha pedido, me ha solicitado que hable, ¿sí?, sobre el descubrimiento y la fundación de la ciudad de Ocaña, para que no pase, digamos, en balde esta festividad. 450 años es muchísimo tiempo. Para mí es un honor hacer un recuento histórico de lo que se me solicita. Para empezar, voy a dividir la exposición en varios ítems. Un primer ítem es los primeros españoles o alemanes que divisaron, ¿sí?, que divisaron el Valle de los Carates o el Valle de Caritama. O sea, los primeros europeos que tuvieron contacto, como se dice, con mis propios ojos lo vi, se decía antiguamente. Se va a hacer un recuento de qué personajes fueron. En segundo lugar, se va a hacer un recuento de la imposibilidad de la fundación de Ocaña, porque mucho se ha hablado, muchos cronistas, muchos historiadores, que Ocaña fue fundada en 1961, otros que en el 1561, perdón, en 1571, en 1572, y resolver el problemático traslado del primer poblamiento, cuando se llamaba en el Llano de los Alcaldes, que fue un asentamiento o una ranchería que muchos cronistas, ¿sí?, muchos cronistas de Indias y muchos historiadores posteriores manifiestan que ese poblamiento, posteriormente hubo un traslado a la actual Ocaña en 1573, otros en 1574 y también en 1576. Empecemos con los historiadores que tienen fechas tentativas, historiadores bastante conocidos de la fundación de Ocaña. El primero de ellos, Fray Pedro Simón, ¿sí?, fue un historiador, un cronista de India, de pronto de lo más importante que hubo. Era monje franciscano, vivió la mayor parte de su tiempo en Colombia y en la actual Venezuela, natural de España en 1574 y murió en Ubaté en 1628. En su obra titulada Noticias historiales de las conquistas de tierra firme en las Indias Occidentales, dice que Ocaña fue fundada en 1561, ¿sí?, en la noticia historial sexta. Él habla de 1561 y que posteriormente el traslado definitivo aparece en la noticia 7 en 1572. Fray Pedro Simón, pues, es como un faro de todos los historiadores posteriores, y en él se van a agarrar muchos para mantener esa fecha de fundación, 1561 una prefundación y en 1572 el traslado definitivo a la actual Ocaña. Montenegro, que es un historiador venezolano, dice que Ocaña fue fundada en 1572 y trasladada en 1576, pero ese señor, pues, desconocía completamente la geografía, porque ubica que Ocaña estaba al norte del río Cesar, o sea, completamente fuera de foco geográfico, muchos de los historiadores que se van a mencionar. Joaquín Acosta, en el Compendio Histórico del Descubrimiento y Colonización de la Nueva Granada, que fue publicada en París en 18
1848, dice que la fundación, asumiendo lo de Fray Pedro Simón, fue en 1561. Don José Antonio de Plaza dice que fue en 1572 y trasladada definitivamente al sitio actual en 1576. Eso lo dicen las memorias de la historia de la Nueva Granada, que fue publicada en Bogotá en 1850. Don Joaquín Guerra en 1572 dice que se prefundó Ocaña y se trasladó en 1576 en el Diccionario Geográfico de los Estados Unidos de Colombia, que fue publicado en 1879. El doctor Felipe Pérez, en la Geografía Física y Política del Estado de Santander, dice que Ocaña fue fundada en 1572 y trasladada en 1576. También el doctor Felipe Pérez dice que en el gobierno de Andrés Díaz Venero de Leyva, que era el presidente de la Real Audiencia de Santa Fe en el momento que fundaron a Ocaña, dice que Ocaña se fundó en 1572 a la vez, o sea, al mismo tiempo que Villa de Leyva, o sea, con Leyva en ese momento, Villa Leyva y Toro, una población de Santander, ¿sí? En honor a él, que él había solicitado que se fundara Villa, lo que es actualmente la Villa de Leyva, a la vez que Ocaña y la población y la ciudad de Toro. Vergara y Velázquez, en la Nueva Geografía de Colombia, también dicen que Ocaña fue fundada en 1561 y él también afirma que en 1560 fue fundada San Cristóbal. Eso es importante porque más adelante vemos que en la fundación de San Cristóbal participó Francisco Fernández de Contreras. Alejo Amaya, historiador ocañero, dice que la fundación fue en 1571 en Los Genitores, ¿sí? Y acepta la copia de la noticia sexta de Fray Pedro Simón, ¿sí? Pero hay un error en copia de él porque Fray Pedro Simón habla desde 1561 y él, pues un error del copista, de la imprenta, habla ya en 1571, ¿sí? Pero él acepta, es la noticia 6 de Fray Pedro Simón. Febres Cordero, un eminente historiador norte santanderiano, dice que la fundación fue en 1572 y acepta la noticia 7 de Fray Pedro Simón, con un garrafal error Febres Cordero, porque dice en esa noticia que el nombre de Ocaña viene porque Andrés Díaz Venero de Leyva, que era el presidente de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, había nacido en Ocaña, y eso es completamente falso, ¿sí? Eso es completamente falso. Después vamos a ver que Andrés Venero de Leyva no nació en Ocaña, España. Eustoquio Quintero, en 1903, manifiesta que una comisión de Ortún Velasco de Velázquez, que era en ese momento el gobernador de Pamplona, que dice que comisionó a Pedro Alonso y Juan Trujillo. Estos dos personajes eran restos de la malograda expedición de Alonso Pérez de Tolosa. Alonso Pérez de Tolosa era hermano de Hernán Pérez de Tolosa, que en su momento fue gobernador interino de Venezuela. Dice que los comisionó para hacer un asentamiento cerca del actual Ocaña, en Los Alcaldes, en 1561. Entonces él dice que en 1561 Ortún Velázquez de Velázquez comisionó a Juan Trujillo y a Pedro Alonso para explorar y poblar un asentamiento cerca al actual Ocaña. Dice también Eustoquio Quintero que posteriormente hubo el traslado al actual sitio donde está Ocaña en 1572. Jesús María Henao y Arrubla, conocidísimos historiadores colombianos, en su tratado sobre la historia nacional acogen ellos la teoría de Eustoquio Quintero y dicen también que en 1561 Ortún Velasco de Velázquez comisiona
para hacer un asentamiento con el nombre de los alcaldes cerca de la actual Ocaña, a Pedro Alonso y Juan Trujillo, restos de la tropa de Alonso Pérez de Tolosa. Y también dice Jesús María Henao Villarrubla que el traslado a la actual Ocaña se realizó en 1571. Y el doctor Matos Hurtado refiere que Ocaña se prefundó en 1561 y se trasladó en 1571. El doctor Luis Sánchez Rizo manifiesta que Ocaña se prefundó en 1561 y se trasladó en 1571. Lo que afirman estos historiadores, mal contados 14, pues es un error, ¿sí? Y es un error porque abundan inexactitudes, falsas fechas, errores garrafales desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista de fechas. En esta exposición se va a tratar de manera clara y pedagógica de hacer un recorrido histórico a través del siglo XVI para llegar a la conclusión de que Ocaña realmente fue fundada el 14 de diciembre de 1570. Y es de anotar que esos definitivos estudios históricos, aclarando la maraña de dudas que tenían todos los historiadores que acabo de nombrar, se deben a un personaje ocañero, ¿sí?, fruto de nuestra tierra, un escritor magnífico. Yo siempre he sido admirador de él. Pues murió en 1950, fue dirigente político en su momento también, pero más que eso fue un excelso historiador que, con una visión histórica de los hechos basados en la evidencia, como decimos en medicina, las cosas hay que basarlas en la evidencia, y probados, nos lleva a la conclusión final incontrovertible de que Ocaña fue fundada el 14 de diciembre de 1570. Le estoy hablando del historiador Luis Eduardo Páez Curbel, ¿sí? Como dije, murió en 1950, cuando se desempeñaba como secretario de Hacienda del Norte de Santander. Ocaña le debe a este gran hombre el que le hubiera aclarado sus orígenes y bautizara para siempre su fecha de fundación. Y la aclara de una manera precisa, incontrovertible, con hechos probados, y bautiza a Ocaña de manera definitiva como fundada el 14 de diciembre de 1570. Como dije, Ocaña le debe mucho por esto al doctor Luis Eduardo Páez Curbel. Francisco Fernández de Contreras fue un personaje que nació en Pedroche, y eso queda en el norte de la provincia de Córdoba. Eso en este momento es la comunidad autónoma de Andalucía. Por allá, más o menos en los años de 1520, 1524, se dice que arribó a tierra firme en 1540, probablemente haciendo parte de la expedición de don Alonso Luis de Lugo, adelantado del Nuevo Reino. Llegó a Santa Marta, posteriormente él se traslada a Cartagena, de Cartagena parte a Monpós y se enrola en las huestes de Luis Manjarrés, conocido como el fiero conquistador de los Bonda. Con él parte a combatir los indios que estaban en los territorios que dominaba en ese momento Santa Marta. Entonces Francisco Fernández de Contreras hace parte de esas expediciones lideradas
liderada por Luis Manjarrés. En 1547 entró Francisco Fernández de Contreras al nuevo reino de Granada con el visitador Armendáriz, listo a incorporarse al ejército de Pedro de Ursúa, quien iba al Perú a someter una revuelta, un levantamiento de Gonzalo Pizarro. Él lo acompañó. Decir de una vez que el fundador de Ocaña era un personaje de armas tomar, ¿sí? No era, o sea, participó en las más grandes digamos, luchas y conquistas que se dieron en ese siglo. La rebelión la sofocaron, luego Francisco Fernández regresó a guerrear contra los guanes, eso en el actual Santander. En la campaña de Core participó él guerreando con estos indios. Allí fue herido por un flechazo y emprende con Ortún Velasco de Velázquez y con Pedro de Ursúa ya en 1549 la conquista de las Sierras Nevadas, que eso pertenecía a la ciudad de Pamplona, las Sierras Nevadas de Mérida, ¿sí? O sea, habían indígenas bastante belicosos. Entonces él participó a partir de 1549 en esas, lo que se llamaba en esa época guasábaras, o sea, esas peleas, esos enfrentamientos con los indios, ¿no? Acompañando a Pedro de Ursúa y a Ortún Velázquez de Velasco. Pedro de Ursúa y el capitán Ortún Velasco de Velázquez fundaron la ciudad de Pamplona el 1 de noviembre de 1549. En esa fundación participó Francisco Fernández de Contreras, estaba con ellos. Entonces él participó en la fundación de Pamplona. En homenaje a que Pedro de Ursúa había nacido en Baxtán, comunidad de Navarra, y la capital de Navarra pues es Pamplona. O sea, en homenaje a Pamplona, pues sitio de nacimiento de don Pedro de Ursúa, pues se le da el nombre de Pamplona, Pamplona de Indias, ¿sí? Pero es importante dejar claro que Francisco Fernández de Contreras en ese año participó con ellos en la fundación de Pamplona. Desde 1949 hasta 1959, casi 9 años, se le pierde el rastro a Francisco Fernández de Contreras, o sea, no aparece nombrado en ninguno de los cronistas de Indias, o sea, como si estuviera viviendo, digamos, en Pamplona. Uno sabe que una persona de guerra, una persona tan activa desde el punto de vista guerrero, pues a lo mejor estaba participando en comisiones de pacificación en las que correspondían a la región de Pamplona. Desde marzo de 1959 hasta mediados de 1500, desde marzo de 1559 hasta mediados de 1562, Francisco Fernández acompañó al capitán Juan Maldonado, ¿sí? Y Juan Maldonado fue comisionado para pacificar de nuevo las regiones entre Pamplona y lo que es la actual Mérida, o sea, las Sierras Nevadas, ¿sí? Participa con Juan Maldonado, en la fundación de San Cristóbal, en el actual estado Táchira. Entonces, San Cristóbal fue fundada por el capitán Juan Maldonado Ordóñez y Villaquirán, ¿sí?
pero siempre al lado de Juan Maldonado estaba Francisco Fernández de Contreras. San Cristóbal fue fundada el 31 de marzo de 1561. Entre 1562 y 1565 hay registros de que Francisco Fernández de Contreras vivió de una manera tranquila en Pamplona. El 15 de julio de 1565, Francisco Fernández de Contreras es nombrado teniente de corregidor de Pamplona por don Lope de Orozco, que era el teniente de gobernador y capitán general, corregidor de Tunja, Vélez y Pamplona. Entonces fue nombrado en 1965 Francisco Fernández teniente de corregidor de Pamplona. ¿Sí? Y Lope de Orozco pues se ausentó de Pamplona, y ante la ausencia de temporal de López de Orozco, la Real Audiencia le ordena a Francisco Fernández de Contreras que visite los límites de Pamplona, o sea, todo lo que correspondía a los límites de Pamplona, y eso lo ordena la Real Audiencia. Entonces, mediante eso se comenta en la Provenza, donde se le ordena a Francisco Fernández de Contreras que visite los límites de Pamplona. Y él, con 72 hombres, ¿sí?, salen de la ciudad de Pamplona en expedición que duró entre 8 y 12 meses. Hay unos historiadores que 8, otros que 12 meses. Y en esas andanzas, Francisco Fernández de Contreras se salió de los límites de Pamplona, de lo que él tenía que visitar, y visitó lo que es, él llegó al Valle de los Carates, miró lo que había acá en esa fecha, en los últimos meses de 1565 y primeros meses de 1566, en la primera expedición. Él entró a los valles de los Carates o Valle de Caritama y pasó y reconoció el río Magdalena y entró a los valles que llamamos valles de Upar, ¿sí?, que fue el reconocimiento, fue el primer reconocimiento formal que él hizo de estas tierras. ¿Por qué se hacía eso? Y él de manera violó las órdenes, ¿sí? Violó las órdenes de solamente hacer un reconocimiento a lo que era la región de Pamplona, porque en ese momento había una guerra comercial. Básicamente todo esto se hace porque hay una guerra comercial entre Santa Fe, ¿sí?, y Pamplona, porque las mercancías entraban por Cartagena, por Santa Marta, y tenían que subir todo el río Magdalena hasta Honda para llegar a Santa Fe, y Santa Fe le distribuía los productos a Pamplona. Pamplona no tenía otra vía de entrada para sus productos. Y lo mismo, para exportar, tenía que exportar primero a Santa Fe y después al resto de Santa Marta, no sé, Cartagena. Entonces había esa dificultad, y siempre el Cabildo de Pamplona había tratado de buscar, ¿sí?, una ruta terrestre que acortara en la mitad el tiempo y en la mitad también la parte geográfica para no necesitar de Santa Fe de Bogotá. Más adelante explico por qué la Real Audiencia y los oidores de Santa Fe siempre se opusieron a la fundación del puerto sobre el río Magdalena que buscaba Francisco Fernández de Contreras, y lógicamente a la fundación de una población intermedia, en este caso Caña. La guerra era básicamente económica.
En este primer expedición de Francisco Fernández de Contreras, que fue en los últimos meses de 1565 y primeros del 66, no hubo fundaciones, pero él siguió, sí, más o menos donde se podían hacer las cosas, ¿sí? Porque él venía, digamos, básicamente esa era la idea de Ortún Velázquez, de Velasco, sí, que tenían una perspectiva económica, porque Santa Fe, desde el punto de vista económico y de comercio, los tenía ahogados. Y él regresa a Pamplona, y de Pamplona Francisco Fernández de Contreras se desplaza a Santa Fe de Bogotá, ¿sí? Y le hace la solicitud formal a ellos, les explica las necesidades de establecer un puerto sobre el río Magdalena. El presidente y los oidores del nuevo reino le negaron de plano el permiso. Usted no puede hacer eso porque pues era una guerra comercial, o sea, Santa Fe de Bogotá no iba a soltar esa primacía que tenía. Estas gestiones que hizo Francisco Fernández de Contreras, entre las expediciones, la ida a Bogotá y eso, se gastaron el resto en 1566 y todo el año de 1567. Y eso está en la Provenza 57. Bueno, como dije, pues no se le otorgó licencia a Francisco Fernández por la competencia económica tan severa que había entre Pamplona y Santa Fe. O sea, realmente Pamplona estaba embotellada desde el punto de vista económico. El Cabildo de Pamplona, ante la negativa de Santa Fe, él llegó en el 66 y en el 67 le ordenan nuevamente, ¿sí?, bajo otros pretextos, ¿sí?, la pacificación de los carates, o sea, de los indios que poblaban el Valle Caretama cuando eran indios pacíficos, pero necesitaban, digamos, como el achaque para volver acá, la pacificación de los carates, era como una excusa. Y eso está en la Provenza 60. En la Provenza 60, que dice: y se saben que por el Cabildo, Justicia y Corregimiento de la dicha ciudad de Pamplona fue mandado al dicho capitán Francisco Fernández volviese a la dicha provincia de los Carates a descubrir minas y pacificar ciertos naturales y a otras cosas que convenían a la dicha ciudad, y a dicho capitán Francisco Fernández, que hizo a su costa y mención, llevó a su costa y mención 34 hombres y volvió a la dicha provincia de los Carates, y habiendo que tan importante era el servicio de su majestad y conservación de los naturales del Río Grande, se descubriese el dicho puerto de Chingalé, salió de la barranca del Río Grande, se embarcó en una canoa pequeña con sus soldados, dejando la demás gente, y fue allí a la ciudad de Tamalameque, donde notificó e hizo saber a la justicia lo que había hecho, y lo pidió por testimonio a la dicha justicia, y le requirió que se prestase y no se desamparase el dicho puerto de provincia hasta que diese él la noticia a su majestad o a los dichos señores de la Real Audiencia de Santa Fe de lo que había hecho, pues es cosa tan importante el servicio de su majestad y conservación de los dichos naturales del Río Grande. Entonces, el Cabildo de Pamplona le ordena de nuevo salir, y él parte con 34 hombres al Valle de los Carates o al Valle de Caretama. Llegó y salió hasta Tamalameque. Él llegó antes de Tamalameque, y de Tamalameque ahí dejó digamos, personal de él, y en canoa fue a Tamalameque, ¿no? Esto debió durar de 1568 a 1569. A su regreso del Magdalena, ¿sí?, él fundó, en esta segunda expedición, fundó el puerto de Chingalé,
O sea, para dejar, él no le importaba sino dejar constancia de hechos, de hacer hechos para después buscar que la ley los aprobara. Entonces fundó Chingalé. ¿Sí? Fundó un Chingalé que posteriormente, más adelante, en el 70-71, lo cambió por Puerto Nuevo, porque pues, no era un sitio adecuado para puerto, pero lo dejó fundado, ¿no? El puerto de Chingalé. Y rancheó en un sitio cercano a Ocaña, ¿sí? Y viajó a Santa Fe de nuevo, ¿sí? Cuando él llegó a Ocaña, ¿sí? Él hizo un poblamiento, ¿sí? Y el 26 de julio, día de Santa Ana, por eso tenemos la Catedral de Santa Ana, el 26 de julio. Entonces, él dejó un asentamiento, una ranchería cercano a Ocaña, y dejó hombres ahí por justicia a una persona de su entera confianza. Justicia era el que iba a impartir la justicia entre los hombres que dejaba, ¿no? Para establecer una forma de gobierno civil en su ausencia. Entonces ya él en la segunda expedición dejó el 26 de julio gente ya rancheada en el Valle de Caritama. Y se trasladó inmediatamente a Santa Fe de Bogotá, de nuevo, ¿sí? Para saber de sus descubrimientos, porque allá había fundado Chingalé, ya tenía aquí había dejado un poblamiento aquí en el Valle de los Carates, y para pedir nuevamente la licencia de fundación y la licencia también de fundación de un pueblo, de un poblado, y la fundación de un puerto, ¿sí? Con que ya lo llevaba en hecho, que era Chingalé. De todas maneras, ya había mucha presión hacia el rey de España, porque el traslado de mercancías de Santa Marta, de Cartagena a Bogotá, estaba acabando con los indios, porque los indios se servían de bogas en los champanes y estaban desapareciendo. Y entonces sí, o sea, morían. Sí, porque era una situación de esclavitud impresionante, o sea, donde lo que es bogar río arriba hasta Honda era impresionante. Entonces ya había presión sobre la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, ¿sí? A través del Consejo de Indias, de que tenían que buscar alternativas, nuevas rutas terrestres. Entonces ya estaban presionados, ya nos lo recibieron con el no rotundo en los oidores en Santa Fe de Bogotá. De todas maneras, no tomaron ellos ninguna decisión. Dijeron, no, es que a nosotros no nos compete esto, eso que usted va a hacer le pertenece a Santa Marta, ¿sí? Y lo remitieron para que hablara con Pedro Fernández del Busto, que en ese momento era el gobernador de Santa Marta, ¿sí? Y eso se lee en la Probanza 63. La Probanza 63 dice, pues en respuesta a la pregunta 17ª, ítem se sabe que dicho capitán Francisco Fernández volvió donde había dejado la dicha gente pedimento y requerimiento que ella hizo un asiento y ranchería en la dicha provincia de Los Carates, y dejando en su lugar por justicia a una persona de su fianza, se vino a la Real Audiencia de Santa Fe e hizo saber a los dichos señores de la Real Audiencia el dicho descubrimiento, y les suplicó que se le diese licencia para poblar para la seguridad de dicho puerto, pues había naturales y aparejos para ello. Los dichos señores lo remitieron a Pedro Fernández del Busto, gobernador de Santa Marta, que hacía presente allá, pues entendían que dicho puerto de la dicha pertenecía a la dicha gobernación, ¿sí? Entonces ellos ya, pues tampoco lo dijeron ni que no ni que sí, pero ya se habían suavizado. Entonces lo mandaron allá. Como se dice, pues ya Fernández, además de guerrero, era un político muy hábil,
manejó los hilos de manera impresionante. Ya había dejado aquí un asiento de ranchería, como dije, con una persona de su fianza, ¿sí? Después de dejar después de ir a Santa Marta, él busca la autorización de fundación ante Fernández del Busto. Fernández del Busto gobernó la gobernación de Santa Marta durante 18 años, ¿no? 18 meses, perdón, entre 1569 y 1570, ¿sí? Pero él llegó allá, por eso es que se dice que la fundación de Ocaña no pudo suceder después del 70, porque la fundación de Ocaña sucedió en la gobernación de Fernández del Busto. En la Provenza 66, la pregunta 18ª de la Provenza, pues refiere, digamos, la llegada de él a Santa Marta y digamos, los diálogos que tuvo con Fernández del Busto. Fernández del Busto se posesionó como gobernador de Santa Marta el 5 de septiembre de 1570 y gobernó por 18 meses, porque ya el 11 de enero de 1571 ya le habían nombrado sucesor a él, ¿sí? Pero Fernández de Contreras, como dije, hábil político, lo convence y a lo mejor pues le propuso que la fundación de Ocaña llevara su nombre, porque Fernández del Busto sí nació en Ocaña, España, ¿sí? Entonces la fundación va a llevar su nombre, pues no se lo diría de esa manera, pero sí. Entonces eso digamos engrasa cosas, hace que las cosas sean más fáciles. Además, también, como decía anteriormente, el rey de España estaba presionando por la gran mortandad de indígenas como bogas de champanes en el río Magdalena, y era necesario aliviar esa navegación con rutas terrestres. La ruta terrestre ideal fue la que él, sí, que esa ruta, por eso es que Ocaña fue importante durante toda la colonia, porque esa ruta, sí, era ideal para entrar a Pamplona. Esa fue la ruta que tomó Alfínger, ¿sí? Que tomó también Alfínger en su momento. Entonces queda demostrado que Fernández de Contreras ya de Santa Marta viene con la autorización de fundación, ¿sí? Y el 7 de noviembre de 1570 fueron señalados los términos de la nueva Ocaña. Eso lo dice en la tierra de Santander, tomo 38, folio del 1 al 40, en el Archivo Histórico Nacional, que dice, en la ciudad de eso ya es definitivo, ¿sí? En la ciudad de Ocaña el alférez real propuso que, sin embargo, de que cuando fue poblada esta ciudad se le señalaran ejidos y pastos comunes como costa por el primer libro capitular que se formó en ella, por auto proveído por el muy magnífico señor Francisco Fernández de Contreras, teniente gobernador, capitán y justicia mayor, que fue en esta ciudad fundada el 14 del mes de diciembre de 1570, ¿sí? Eso fue el 7 de noviembre. Se reunieron para planificar dónde iban a quedar los ejidos, o sea, las tierras que eran comunitarias, cómo iban a hacer la repartición. Y ya el 14 de diciembre pues, fue el rito solemne de la fundación, ¿sí? Que aparece en el tomo 31 de Miscelánea, folios 617, 623 del Archivo Histórico Nacional, que dice: traslado de capitulaciones. En 7 días del mes de noviembre del año de 1570, el muy magnífico señor Francisco Fernández, teniente gobernador y capitán de justicia mayor de la provincia, dijo
que atento a la provisión, instrucción del muy ilustre señor Pedro Fernández del Busto, nombró por términos de esta ciudad de Ocaña y la fundó el 14 de diciembre de 1570. Entonces con eso queda demostrado, ¿sí? Lo que quiero hacer recalcar es que toda esa investigación en su momento la hizo el doctor Luis Eduardo Páez Curbel, ¿sí? Porque si no estaríamos nosotros Ocaña la fundó en el 76, en el 71, en 1500, ¿no? Él de una manera exacta y los ocañeros podemos estar seguros de que la fundación de Ocaña fue el 14 de diciembre de 1970 y Luis Eduardo Páez Curbel, como se dice, bautizó eso. Del análisis anterior, pues, ¿qué podemos resumir? Que el territorio de los Carates, actual región de Ocaña, fue conocida y explorada por Francisco Fernández de Contreras en la primera expedición, ¿sí? Que también visitó los Valledupar y reconoció el río Magdalena, y ya iba él con la idea de dónde iba a ser y fundó en la segunda expedición el puerto de Chingalé en 1566. Que entre 1568 y 1569 se realizó la segunda expedición a los Carates, actual región de Ocaña, fundando el puerto de Chingalé, estuvo en Tamalameque, regresó, rancheó el 26 de julio de 1570, dejando un justicia, una persona de su entera confianza, para que impartiera justicia, y el 26 de julio era el día de Santana, ¿no? Dejando un poblamiento cerca de la actual Ocaña, para establecer ya una forma rudimentaria de gobierno civil que vigilara durante su ausencia la ranchería citada. Que el 7 de noviembre de 1570 fueron señalados los términos de la nueva Ocaña. Que el 14 de diciembre de 1570 se cumplió el rito solemne de la fundación legal. Con Francisco Fernández de Contreras, el día de la fundación, lo acompañaban tenientes y soldados. Entre ellos, voy a nombrar algunos: Juan Lorenzo, Diego Páez de Sotomayor, Gaspar Barbosa de Marís, Andrés de Acevedo, Alonso López, Juan Ortega, Juan Moñino y otros. Dice la hija, ¿sí?, de Francisco Fernández de Contreras, él era casado con Isabel de Rojas, Francisco Fernández de Contreras, y la hija se llamaba Francisca Fernández de Rojas, ¿sí?, que su padre, o sea, el fundador de Ocaña, había viajado a Cartagena y de regreso murió. O sea, nunca se supo más de él en 1578. Y esa fue la fecha que da la hija de él en el Archivo General de Indias. En España se encuentra esa parte esa noticia de la hija del fundador de Ocaña. Es importante saber que los primeros europeos que divisaron, ¿sí?, o sea, al menos entraron y miraron y todo eso, la región de Ocaña, fue la expedición de Alfínger en 1530, ¿sí?, porque Alfínger subió más o menos por la parte esa del Carmen y llegó a esta región, y al menos la tropa que venía con él, ¿sí?, la que estaba rancheada en Tamalameque, después subió porque el río Magdalena, pues los malos aires, el paludismo, las muertes que se estaban produciendo, entonces decidió subir la cordillera para llegar a lo que es hoy territorio Guanes, Santander, y bajar por ahí, y bajar posteriormente por toda digamos, por donde baja el río Sardinata hasta llegar a Chinácota, donde él muere por una flecha indígena en el cuello, muere 3 días después, en 1533. Entonces ellos fueron los primeros que divisaron.
Y los segundos que divisaron fueron los restos de soldados de Tolosa. En 1548, Juan Trujillo y Pedro Alonso, ¿sí? Entonces el primero que divisó, o sea, que vio estas tierras sin implicar poblamientos ni nada de eso, ¿sí?, fue la expedición de Alfinger en 1530. En 1548, hombres de Alonso Pérez de Tolosa, en ese caso Pedro Alonso y Juan Trujillo, que fueron comisionados por Ortún Velázquez de Velasco para entrar a esta región. Y algunos cronistas e historiadores dicen que él les ordenó que fundaran, entonces ellos fundaron un poblamiento que se llama, que muchos le dicen los alcaldes, aunque eso ya no aparece en las crónicas ni nada de eso, ¿sí? Pero ellos sí estuvieron en esta región, esos dos personajes, Pedro Alonso y Juan Trujillo, en 1548. Posteriormente ya fue Alfinger con la primera expedición, como dije. Entonces, francamente, nosotros de Fundador de Ocaña tenemos un personaje que participó en batallas en el Perú, ¿sí?, acompañando a Ursúa, que participó también en la guerra con los Juanes, que participó en la pacificación de los indios Honda, ¿sí?, que con Juan Maldonado, cuando hubo la insurrección de Aguirre, de Lope de Aguirre, ¿sí?, durante todo el año 62 con Juan Maldonado se dedicaron, porque él y Juan Maldonado y Francisco Fernández de Contreras capturaron a Antón Llamoso, que era capitán de artillería de Lope de Aguirre, ¿sí?, lo capturaron en La Grita, ¿sí?, posteriormente lo llevaron a Pamplona, donde por justicia del rey lo hicieron cuartos, o sea, lo despedazaron, ¿sí? Y posteriormente, por encargo de Ortún Velasco de Velázquez, todo 1562 se dedicaron, Maldonado y Aguirre, a perseguir y capturar o exterminar a todos los restos de la insurrección de Lope de Aguirre. Vemos que es un personaje desde el punto de vista militar muy hábil, un político muy hábil. Los ocañeros debemos sentirnos orgullosos de tener al capitán Francisco Fernández de Contreras como nuestro fundador, y como dije anteriormente, le debemos la fecha exacta de la fundación, porque fue una labor de minucia, de detectivesca, digamos, de papeles, de bibliotecas, del doctor Luis Eduardo Páez Curbel, para llegar, ¿sí?, a aclarar toda esa maraña de dudas que había. Y tenemos una región bellísima desde todo punto de vista, ¿sí?, desde todo punto de vista, geográfica, el clima, la gente maravillosa, y que este es un aporte cultural que hace el Hospital Emiro Quintero Cañizares a toda la región de Ocaña.